Muchísimas gracias, doctor. Y para empezar, me gustaría que me platique qué opina sobre la situación que están viviendo algunos centros psiquiátricos, como lo que sucedió recientemente aquí en la Ciudad de México. ¿Cómo le ayudamos a ellos en la pandemia? ¿Qué está pasando? Claro, mira, el caso de los centros psiquiátricos tienen una particularidad. Casi siempre son personas olvidadas, son personas que están relegadas y marginadas socialmente, es decir, tienen esta desconexión social, pero aparte son recluidos en un espacio especial. Básicamente ellos se encuentran en los márgenes sociales, entonces de alguna manera lo que hace es que se vuelvan invisibles y cualquier brote, como ha sucedido y que lo han mencionado, se vuelven todavía más vulnerables, no solamente por la enfermedad, sino porque no son atendidos directamente o son olvidados. Y esto hace hincapié porque sobre todo en el caso del centro psiquiátrico más grande de este país, que está en el Estado de México, porque hay otros dos más en México, dependientes de la Secretaría de Salud, se vuelve todavía más complicado porque debería haber una política pública específica para atender a esta población. Entonces, lo que vemos ahí es que se han dado contagios, se han dado un incremento, pero son personas silentes, y me refiero a silentes porque no pueden alzar la voz. Si te fijas, hay una diferencia con los centros de reclusión de readaptación social, que también se les ha prohibido visitas, que han estado como en condiciones muy precarias, pero que han demandado y se han confrontado muchísimo, no solamente con la autoridad, sino que han demandado públicamente su atención. En el caso de los centros psiquiátricos es muy complicado porque ellos son silentes, es decir, su voz no se escucha, su voz queda relegada. ¿Cómo podremos ayudarlos? Simplemente haciendo hincapié en este tipo de noticias, porque nosotros no podemos ir a los centros psiquiátricos a hacer un apoyo directo por las condiciones y por el manejo y por el cuidado que tienen que tener este tipo de personas. Lo que deberíamos de hacer es exigir ese tipo de apoyos directos, ya que hay los recursos disponibles y hay los equipos necesarios, proteger no solamente a las personas que están en esa situación, sino también a sus cuidadores, porque también hemos olvidado a los cuidadores. Nos hemos enfocado muchísimo al tema de los hospitales, que es fundamental, pero este tipo de atención que es primaria, que es fundamental y que es sobre todo particularmente importante a una población vulnerable, no debemos dejarlo de lado. Y con esto que también quiero señalar, tenemos este espectro de personas en esta situación vulnerable. Ahora estamos hablando de los centros psiquiátricos, pero en Nuevo León se habló, por ejemplo, de estos centros de atención a adultos mayores, ¿sí? Y que de alguna manera habían presentado problemas de contagio y también habían estado en la misma situación. Tuvieron que clausurar y trasladar a varios de estas personas mayores a otros centros y cuidarlas hasta que no se dio todo el tema, todo el problema de contagio entre la población. Y esto no es exclusivamente de México, lo hemos visto en Italia, lo hemos visto en España, lo hemos visto en Argentina. Es decir, tenemos un olvido a estas personas por su propia situación precaria y porque como son invisibles, simplemente pueden desaparecer y no pasa nada, pero sí pasa mucho. ¿Qué podemos decir sobre la atención a las personas con discapacidad durante la pandemia del COVID-19? ¿Están olvidadas? ¿Podremos decir que hay discriminación ante ellos? Fíjate que en el caso de las personas con discapacidad es una situación un tanto diferente a las personas de los centros psiquiátricos y las personas de la tercera edad. Y es distinto porque no están recluidas necesariamente, tienen una movilidad y son visibles socialmente. La desventaja que tienen ellos son tres, básicamente. Una de ellas es que dependen de un cuidador o tienen que estar en atención con alguien, que a veces es complicado, sobre todo en esta pandemia, por el tema de la distancia, por el tema de los recursos que pueden tener disponibles. Entonces, el tema de los cuidadores se vuelve doble ahí, porque no solamente la persona con una discapacidad, sino también el tema de cuidar al cuidador que está a cargo de ellos. La segunda tiene que ver con esta cuestión de la movilidad en la ciudad. La ciudad no está hecha para las personas con alguna discapacidad, sea de cualquier tipo, sea no solamente de una discapacidad motriz, sino también hasta de cuestión de oído y cuestión de vista. Entonces, la ciudad en sí misma no está diseñada como para pensar o como para hacer viable
la movilidad eficaz de este tipo de personas. No tenemos rampas suficientes, no hay señalamientos, las banquetas están desniveladas. Tenemos una serie de condiciones que no les permiten a las personas con discapacidad moverse y mantener esta eficacia de poder atender sus necesidades en la ciudad. Y la tercera es que, a final de cuentas, las personas con discapacidad, ellas requieren, muchas de ellas, no todas, pero muchas de ellas requieren seguir sus tratamientos y seguir en sus procesos de rehabilitación en los centros hospitalarios. Y esto que implica que muchas veces tienen que desplazar, por el tema del contagio, tienen que desplazar la atención a su discapacidad, porque exponerse a un contagio en los hospitales por ser centros de alto riesgo, los vuelve todavía más vulnerables. Es cierto, muchas personas no son discapacitadas, no tienen que tener esta rehabilitación por cuestiones permanentes o por ciertas circunstancias, pero hay un sector de la población que sí lo requiere y que de alguna manera se vuelven todavía más vulnerables. Si conjugas estos tres, tenemos ahí un problema todavía más incisivo sobre estas personas que, si bien son visibles, están entre nosotros, no las consideramos como personas que requieren atención especial. Y no solamente me refiero a una atención especial en el momento de ayudarles en algo, sino pensar en ellas en su vida cotidiana, pensar en ellas en la relación con sus cuidadores y pensar en ellas en los procesos de rehabilitación que necesitan tener, ya no en los hospitales, sino en algunos otros centros, pueden ser en su casa, no lo sé, mil cosas que se pueden pensar, pero no lo hemos pensado precisamente por eso. Finalmente, se ha sido muy incisivo que hay que quedarse en casa. Las personas que no tienen hogar, las personas que viven en la calle, ¿cómo les afecta a ellos directamente esto de la sociedad? Sí, fíjate que las personas sin hogar o las personas que tienen una cierta condición marginal, que su condición de vivienda es precaria, o aquellas que viven en la calle, también padecen ahora la pandemia con mayor énfasis que cualquier otro sector, junto con los que hemos mencionado. Sobre todo porque hay que hacer una distinción. Hay personas que viven en la calle y hay personas que viven de la calle. Esta distinción es importante porque no todas las personas que están de alguna manera laborando o haciendo cierta actividad o están en la calle implica que no tengan hogar, implica que encuentran su refugio, encuentran la manera de subsistir en la calle. Pero hay un sector de la población, los indigentes famosos, este nombre que se le pone de indigencia, viven de la calle y viven en la calle. Entonces, ¿cuál es la diferencia en términos de su vulnerabilidad en la pandemia? Los que viven en la calle, de alguna manera, tienen un espacio de refugio, pero su vulnerabilidad y riesgo a contagio es muy alta. Y por lo tanto, ellos pueden propagar aún más el tema de la pandemia en los círculos todavía vulnerables y marginales en los que se mueven. La segunda, las personas que vienen de la calle son sumamente vulnerables porque no solamente son propensas a ser contagiadas en cualquier momento, en cualquier circunstancia, porque ellos no tienen una especie de refugio físico, ni siquiera espacial, que los permita cubrir. Y porque, al final de cuentas, muchos de ellos son invisibles. Es una población flotante que llega, se estaciona, se va, y tú no le puedes dar seguimiento. Si te fijas en los censos, casi siempre las personas sin hogar y las personas que están en indigencia es muy difícil medirla precisamente por esta movilidad, porque están flotando constantemente o y también son invisibles porque no tienen identificación. Entonces, ellos pueden desaparecer y simplemente se notarán para los que son inmediatos, aquellos que inmediatamente conviven con ellos, pero en términos generales, una persona indigente, si llega a desaparecer, no sabemos su historia, no sabemos quién es, no sabemos ni siquiera su nombre, no sabemos nada. Y muchas veces porque ni ellas mismas lo recuerdan. Entonces, esto te habla de una doble vulnerabilidad porque estas personas, al final de cuentas, son contagiadas, pero también pueden contagiar potencialmente todavía más. Y segundo, si les pasa algo o sucede algo con ellas, simplemente son invisibles. Y si te fijas Perfecto. en en todos estos casos que hemos mencionado, siempre aparece una palabra: invisibilidad, marginación
y sobre todo esta idea de riesgo alto en la pandemia. Esa es la característica de todos estos grupos. ¿Qué tendría que pasar o qué tendría que hacer el gobierno para que estos grupos dejaran de ser invisibles y apoyarlos? Fíjate que se han empezado ciertos programas de apoyo social, pero no son suficientes, es decir, se dan solamente como una especie de un apoyo asistencial momentáneo que les permite subsistir en el momento. Pero lo que se requiere son políticas de reincorporación y reinserción de alguna manera que los vuelva a ser visibles. El primer punto, por ejemplo, con la gente que vive de la calle, que vive en la calle, esta parte de indigencia, sería identificar quiénes son. Un poco rastrear su propia historia y rastrear un poco el tema y volverles a darles una identidad. En el caso de los psiquiátricos, pensar en el cuidado extremo y sobre todo a los cuidadores, porque eso lo hemos descuidado bastante. Los cuidadores son importantes y esto tiene que ver con los equipos que se les dan, los recursos que se les proporcionan para hacer frente a la pandemia y a la atención de los propios pacientes. Entonces, tenemos que pasar de políticas públicas asistencialistas a políticas públicas integrales que permitan una inclusión de otra manera. No simplemente asistencialistas, sino volver a reincorporar a estas personas en una situación donde por muchos años, como no pasaba nada y no habíamos estado frente a este tipo de pandemia, pues leíamos historias trágicas, pero estas historias trágicas no se daban más que como meras anécdotas y no como un problema social de fondo. De Pisa y Corre con Nacho Lozano, lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.